Nosotros somos Andrés Fernando Carvajal Lopera y Kevin Andrés Mejía, estudiantes del grado 11-2 del Colegio Confán de Miraflores. Y a continuación les mostraremos la historia de las bases de datos y diferentes cosas más relacionadas a estas. La historia de las bases de datos. Las computadoras se empezaron a desarrollar en los años 60 y cuando estas surgieron se centraron principalmente en la resolución de problemas particulares y solo se programaba esa aplicación para ese problema en particular. Un ejemplo muy común de estas aplicaciones era la liquidación de sueldos de los empleados, en donde se programa lo esencial para la solución de este problema en particular a un bajo costo de procesamiento. Debido a esto, todo se centraba más en la solución de ese problema en particular, pero no se prestaba la consideración necesaria al almacenamiento de datos. Pero luego esto creó muchas dificultades a la hora de compartir estos datos, porque los formatos no eran compatibles. Un ejemplo de esto era una empresa en donde había varias aplicaciones que manejaban un formato diferente. Compras mantenían la información sobre los artículos comprados, almacén sobre los artículos que estaban en stock y ventas sobre los artículos vendidos. Pero aunque se hablaba de los mismos datos, cada uno estaba guardado en un formato diferente y no se podía compartir esa información con las otras aplicaciones. Para solucionar este problema, las organizaciones tenían que explotar los datos a los diferentes formatos que requería cada aplicación, una tarea bastante dura y muchas veces no era del todo posible. Esto creaba un problema de redundancia, porque se tenía que guardar muchas veces el mismo dato en un formato diferente para cada aplicación, lo cual generaba múltiples errores y el costo de mantenimiento era muy alto. Cuando la computación y la tecnología avanzaron, se buscaba que todos los sistemas compartieran un mismo almacén de datos, y así es como nació el Sistema Gestor de Base de Datos, un sistema que proveía de datos a múltiples aplicaciones. Los datos no dependen del programa, cualquier aplicación va a poder hacer usos de estos mismos. Un sistema gestor de base de datos debe darnos la opción de permitir gestionar nuestra información, saber cómo está, saber qué tenemos, para así tener una mayor seguridad de esta. La redundancia es la duplicación de datos. Si disminuimos esto al máximo, podemos gestionar mejor la memoria de nuestro sistema y así evitando también varios errores que nos pueden aparecer por la duplicación de datos. Permitiría que a la misma base de datos pudieran ingresar usuarios de manera remota, local o online. Esto así siendo más cómodo para los usuarios. Se refiere a la información verificada de una base de datos, ya que cuando estos son ingresados a la misma, pueden ser ingresados de manera errónea y generar errores. Significa que una base de datos puede ser compatible con muchos lenguajes de programación, siendo así que ésta sea más flexible su uso. Una base de datos estática es aquella que solamente es de lectura, o sea, solamente se va a poder ingresar datos para que en un futuro estos datos se puedan usar en algún proyecto o en algo. Una base de datos dinámica es aquella que permite ingresar información a lo largo del tiempo. Puede ser un registro médico. El paciente puede ir a varias consultas en distintos tiempos. Una base de datos bibliográfica contiene alguna información sobre la fuente primaria. Puede ser autor, título, edición de alguna revista o algún periódico. Una base de datos de texto completo es aquella que guarda toda la información sobre la fuente primaria. Puede ser todas las ediciones de todas las fechas sobre una revista. Las bases de datos o bibliotecas sobre información química o biológica son aquellas que guardan información sobre descubrimientos, experimentos
o algo por el estilo de alguna de estas ciencias, ya sea química, física o ciencias de la vida. Las bases de datos en la actualidad son muy importantes e indispensables, ya que la mayoría de empresas se sostienen a partir de bases de datos o de softwares, ya que hay que llevar o registro o información de alguna cosa o alguien. A continuación, veremos un ejemplo de cómo se aplicaría un diagrama de MER y MR. Se desea hacer una base de datos de una empresa de préstamos diarios. Esta empresa realiza los préstamos a 24 o 30 cuotas diarias. Del cliente se necesita saber la cédula, el nombre, apellidos, código del préstamo, número de teléfono, tipo de negocio y la dirección. La llave madre de esta entidad sería la cédula, porque este dato la diferencia de las demás entidades. Entonces a este atributo le pondremos un asterisco. Del gerente de la empresa se desea conocer el código, la cédula, nombre, edad y apellidos. En esta entidad la llave madre sería el código del gerente, porque este dato lo diferenciará de las otras entidades. A un cliente solo se le puede aprobar un préstamo a la vez, pero un gerente puede aprobar préstamos a muchos clientes. Esta cardinalidad quedaría de 1 a 1 del cliente al gerente y de 1 a muchos del gerente al cliente. El cobrador es el encargado de cobrar las cuotas diarias de los clientes. De este se desea saber el nombre, la placa de la moto, marca de la moto, edad y el código. La llave madre de esta entidad sería el código del cobrador. A un cliente solo le puede cobrar un cobrador, pero un cobrador puede cobrarle a muchos clientes. Esta cardinalidad quedaría de 1 a 1 del cliente al cobrador y de 1 a muchos del cobrador al cliente. Un cobrador solo puede reportar su cobro a un solo gerente, pero un solo gerente puede recibir el reporte de muchos cobradores. Esta cardinalidad quedaría de 1 a 1 del cobrador al gerente y de 1 a muchos del gerente al cobrador. Ahora transformaremos el diagrama de MER en un diagrama de MR. Las entidades se transforman en tablas, en donde el nombre de la entidad es el nombre de la tabla y sus atributos son las columnas de la tabla. La llave madre de la entidad será la llave principal de la tabla. Para relacionar las tablas debemos tener en cuenta la cardinalidad en las relaciones. En este caso, como tenemos una relación de 1 a 1 y de 1 a varios, tenemos que tomar en cuenta la de 1 a varios. Entonces, la llave principal de la primera tabla se transforma en la llave foránea de la otra tabla a la cual nos estamos relacionando. Esto lo debemos hacer con cada relación que tengamos en el diagrama de MER. Y así es como se construye un diagrama de MR basados en un diagrama de MER.